Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de química. Hoy vamos a hacer un ejercicio sobre presiones. Para este efecto tenemos el siguiente problema. Nos da el problema un gráfico que representa un sistema y se encuentra ese sistema en La Paz. Cuando nos dicen en La Paz ya nos están indicando una presión, la presión de La Paz que debemos considerar. Nos dice que debemos determinar la diferencia de presiones del gas oxígeno respecto al hidrógeno. Para esto nos dan manómetros, los cuales tienen determinados líquidos manométricos. En el caso del hidrógeno, el líquido manométrico va a ser el queroseno con una densidad de 0,82 gramos sobre mililitros. En el caso del oxígeno, tenemos como líquido manométrico el agua y sabemos que su densidad es 1. Bueno, entonces vamos a empezar resolviendo el ejercicio. Inicialmente trabajaremos para el caso del oxígeno. Podemos tomar dos puntos de referencia. Puede ser un punto A, aquel que está directamente relacionado con el gas del oxígeno, y el punto B relacionado con la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces decimos que A va a ser igual a B. Sobre el punto A podemos considerar que tenemos específicamente la presión del oxígeno. Y sobre el punto B vamos a considerar que tenemos la presión atmosférica más el H. Entonces anotamos presión atmosférica más el H. Entonces la presión del oxígeno va a ser igual a la presión atmosférica. Como estamos hablando que el sistema se encuentra en La Paz, vamos a tomar en cuenta como la presión atmosférica el valor de 495 milímetros de mercurio más el H. El H está dado en 30 centímetros y el líquido manométrico es el agua. Entonces esto debemos corregir. Nuestra fórmula de corrección será H1 de 1 es igual a H2 de 2, donde todo lo que es 1 para nosotros puede corresponder a el agua y todo lo que es 2 puede ser el mercurio. Entonces, trabajando tenemos que la altura del agua, el problema nos dice que es 30 centímetros, la densidad del agua es 1, va a ser igual a la altura del mercurio, que va a ser mi incógnita, H2, por la densidad del mercurio, que es un valor constante. Ese valor va a ser de 13.6. Despejando H2 nos va a dar un valor, a ver, esto nos sale 2.2 centímetros de mercurio. Y si esto lo llevamos hasta milímetros de mercurio, haciendo el factor de conversión, esto seguramente será 22 milímetros de mercurio. Entonces ya conocemos el H, 30 centímetros de agua en milímetros de mercurio, que vale 22. Entonces reemplazamos nuestra fórmula, tendremos acá 22 milímetros de mercurio. Entonces la presión del oxígeno en el sistema había sido, a ver, vamos a sumar 495 más 22, esto nos sale 517 milímetros de mercurio. Entonces, esa es la presión del oxígeno, solo del oxígeno en el sistema. El procedimiento para el hidrógeno es similar. Entonces, vamos a decir que tenemos dos puntos, el punto A y el punto B. Sobre el punto A vamos a tener específicamente lo que viene a ser la presión del hidrógeno. Y sobre el punto B tenemos la presión atmosférica más el H. Entonces eso vamos a escribir. Tenemos la presión del hidrógeno sobre el punto A y sobre el punto B la presión atmosférica más el H. Reemplazando los valores correspondientes, tendríamos en este caso que la presión del hidrógeno es igual a presión atmosférica 495 milímetros de mercurio y el H. Volvemos a utilizar nuestra fórmula, H1 de 1 es igual a H2 de 2. Perfecto. Entonces tenemos que inicialmente 1 puede ser el líquido manométrico, que en este caso es el queroseno, y el 2 puede ser el mercurio. El problema nos está indicando que tenemos acá una altura del queroseno de 50 centímetros de altura, entonces vamos a reemplazar eso. Tenemos entonces altura del queroseno 50 centímetros, la densidad del queroseno, el problema nos indica que ese valor es 0.82, igual a la altura del mercurio por la densidad del mercurio, que es constante,
13.6. Entonces, haciendo los cálculos correspondientes, a ver, esto nos va a dar 3 centímetros de mercurio. Perfecto. Entonces, 3 centímetros de mercurio llevados a milímetros de mercurio van a ser 30 milímetros de mercurio. Entonces, ya conocemos que el H había sido igual a 30 milímetros de mercurio. Entonces, la presión del hidrógeno es ahora, sumados todos estos valores, nos da 525 milímetros de mercurio. Ya conocemos la presión del hidrógeno y la presión del oxígeno. Entonces ahora vamos a ver la diferencia respecto a la presión del oxígeno menos la presión del hidrógeno. La presión del oxígeno hemos determinado como 517 milímetros de mercurio menos la presión del hidrógeno es 525 milímetros de mercurio. Entonces, la diferencia entre estas dos presiones nos da un valor de menos 8 milímetros de mercurio. Entonces, este será el valor, el resultado a nuestro ejercicio. Bien, esperamos que les haya gustado el ejercicio. No olviden darnos un like para poder desarrollar otros tutoriales que sean de importancia en el estudio de la química. Gracias.